La noche caía lenta y pesadamente sobre el lago, envolviendo todo en un silencio inquietante. Los últimos rayos de sol se reflejaban en el agua, creando destellos dorados que poco a poco eran tragados por la penumbra. La cabaña estaba al borde del lago, como un vigía solitario rodeado por el denso bosque que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Carla ajustó la mochila sobre su hombro y miró a su hermano Miguel, que observaba el paisaje con una mezcla de cansancio y fascinación. «Es increíblemente tranquilo aquí», dijo Miguel, rompiendo el silencio. Su voz era baja, como si temiera perturbar la calma del lugar. «Demasiado tranquilo, diría yo», respondió Carla mientras sacaba las llaves de la cabaña. «Me sorprende que papá haya elegido este lugar. No parece su estilo». Miguel sonrió débilmente y se encogió de hombros. Siempre fue extraño. Quizá necesitaba un lugar lejos de todo. La puerta de la cabaña se abrió con un chirrido prolongado, revelando un interior polvoriento pero acogedor. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas y un leve olor a humedad impregnaba el aire. Silvia, que había permanecido en silencio durante el trayecto, entró detrás de ellos con su cámara en mano, grabando cada detalle. «Esto es perfecto», dijo ella, ajustando el enfoque. «Será un excelente escenario para nuestro proyecto». Raúl, el cuarto miembro del grupo, llegó cargando una caja con provisiones y dejó escapar un bufido. «No puedo creer que me hayan convencido de venir. ¿Un documental sobre leyendas locales? Deberíamos estar en la ciudad, no en medio de la nada». «Deja de quejarte», dijo Carla, empujándolo suavemente mientras dejaba su mochila en el suelo. «Además, no es solo por el documental, es por Miguel. Necesitaba un descanso, y esto le ayudará». Miguel bajó la mirada, incómodo por ser el centro de atención. Había sido un año difícil para él, marcado por pérdidas y problemas personales que lo habían dejado emocionalmente agotado. La idea del viaje había sido de Carla, una oportunidad para reconectarse como familia y, al mismo tiempo, explorar una de las historias que rodeaban el lago. La leyenda del lugar hablaba de un espíritu que habitaba en las profundidades del lago, un ente que, según los relatos, reclamaba almas cada ciertos años. Aunque la historia parecía absurda, Carla había encontrado referencias a rituales antiguos asociados con el lugar. Para Silvia, la idea de grabar un documental sobre la leyenda era irresistible, y para Raúl, simplemente era una oportunidad de acompañar a su amiga más cercana. Mientras desempacaban, la cabaña parecía cobrar vida poco a poco. Raúl encendió el generador que había traído, iluminando el lugar con una luz cálida que ahuyentó las sombras del anochecer. Silvia inspeccionaba cada rincón con su cámara, documentando incluso los detalles más insignificantes. «Esto tiene potencial», dijo, apuntando la cámara hacia una vieja fotografía colgada en la pared. Mostraba a un hombre con una expresión severa y una mujer que sostenía a un niño pequeño en brazos. «¿Quiénes crees que sean?» Carla se acercó a la foto y la examinó. «Probablemente los antiguos dueños. Esta cabaña estaba abandonada cuando papá la compró». Miguel, que había estado en silencio, se inclinó para mirar la foto más de cerca. «¿Creen que ellos sabían algo sobre la leyenda?» Silvia rió, aunque había un leve nerviosismo en su voz. «No empieces con eso. Solo es una historia para asustar a los turistas». «¿Y si no lo es?», preguntó Miguel en voz baja, mirando hacia la ventana que daba al lago. La superficie del agua parecía oscura, casi negra, reflejando las sombras de los árboles que lo rodeaban. Raúl se dejó caer en el viejo sofá, estirando los brazos detrás de la cabeza. «Mañana investigamos. Hoy, sugiero que comamos algo y disfrutemos de esta paz. Si seguimos hablando del espíritu del lago, no voy a poder dormir». La noche avanzó, y después de una cena rápida, los cuatro se reunieron en la sala principal. Carla sacó un mapa que había encontrado en la caja de su padre, un documento antiguo que detallaba el área alrededor del lago. Estaba cubierto de marcas y anotaciones en un idioma que no reconocían. «¿Qué es eso?», preguntó Silvia, acercándose con interés. «No lo sé», respondió Carla. «Lo encontré entre las cosas de papá. Parece un mapa, pero estas marcas
se detuvo y frunció el ceño. Hay algo escrito aquí. El círculo protege. La ofrenda cierra el paso. Raúl levantó una ceja. ¿El círculo protege? Suena como algo sacado de una película de terror. Miguel tomó el mapa y lo estudió. Parece que apunta a un lugar en el bosque, cerca de la orilla norte del lago. Silvia encendió su cámara y comenzó a grabar el mapa. Esto es perfecto. Podríamos ir mañana y filmar allí. Quizás encontremos algo interesante. Carla dudó por un momento, pero luego asintió. De acuerdo, pero debemos ser cuidadosos. No sabemos qué tan seguro es ese lugar. La conversación fue decayendo, y finalmente, uno por uno, se retiraron a las habitaciones para descansar. La cabaña quedó en silencio, excepto por el leve crujir de la madera al asentarse. Afuera, el bosque susurraba con el viento, y el lago permanecía en calma, como si esperara algo. Miguel, sin poder dormir, salió al porche y se sentó en los escalones, mirando hacia el agua. Había algo inquietante en la tranquilidad del lago, una sensación de que algo estaba observándolo desde las sombras. El aire era frío, y el canto de los grillos parecía más distante de lo normal. De repente, un movimiento en el agua captó su atención. Una pequeña onda se formó en el centro del lago, expandiéndose lentamente hacia la orilla. Miguel se levantó, tratando de distinguir algo en la oscuridad, pero no había nada más que el reflejo de la luna en la superficie. «¿Miguel?» La voz de Carla lo sobresaltó. Ella estaba de pie en la puerta, mirándolo con preocupación. «¿Qué haces aquí fuera?» «No podía dormir», respondió, desviando la mirada hacia el lago. «Pensé que vi algo, pero seguramente fue solo mi imaginación». Carla se acercó a él y le puso una mano en el hombro. «Será mejor que entres. Mañana será un día largo». Miguel asintió, pero antes de entrar, miró una vez más hacia el lago. Por un momento, creyó ver una figura oscura moviéndose bajo el agua, pero cuando parpadeó, ya no estaba. Sin decir nada, siguió a Carla al interior de la cabaña, cerrando la puerta tras de sí. El día siguiente amaneció gris, como si el cielo se hubiera cubierto con una capa de nubes densas y pesadas. El viento soplaba suavemente entre los árboles, y el ambiente estaba impregnado de humedad. Carla despertó temprano, antes que los demás, y decidió aprovechar la calma para explorar un poco más el lugar. Salió al porche, respirando el aire fresco, y miró hacia el lago, que seguía tranquilo, casi indiferente al paso del tiempo. Al fondo, entre los árboles, podía ver la orilla del lago y un sendero que parecía adentrarse en el bosque. El mapa de su padre seguía en su mente. Aquella anotación, el círculo protege, le daba vueltas. No estaba segura de qué significaba, pero sentía que algo estaba relacionado con ese lugar. Decidió que esa mañana exploraría ese sendero con o sin el consentimiento de los demás. Al fin y al cabo, ¿qué podría suceder? El lago era hermoso, y el bosque parecía inofensivo. Antes de que pudiera dar un paso más, la puerta de la cabaña se abrió y Raúl apareció en el umbral, con cara de sueño y un café en la mano. «¿Tan temprano?», dijo, estirándose y mirando el cielo gris. «¿Vas a salir por ahí sola?». Carla sonrió, aunque se notaba que estaba absorta en sus pensamientos. «Solo voy a echar un vistazo». «¿Te vienes?». Raúl frunció el ceño, todavía medio adormilado, pero asintió, sabiendo que sería mejor acompañarla. Silvia, que estaba en la cocina preparando algo de desayuno, escuchó la conversación y decidió unirse también. El grupo se preparó rápidamente y, tras unos minutos, todos estaban en camino. El sendero era estrecho y estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo sus pies. Mientras caminaban, el aire se volvía cada vez más fresco, y el sonido de los árboles moviéndose con el viento se mezclaba con el de sus pasos. Los rayos de sol se filtraban tímidamente a través de las nubes, creando manchas de luz que bailaban sobre el suelo. «Este lugar tiene algo raro, ¿no?», dijo Silvia mientras ajustaba su cámara, grabando el entorno. Su tono era curioso, pero también algo inquieto. «Sí, es extraño», respondió Carla, mirando a su alrededor.
Lo siento, pero tengo la sensación de que no estamos solos aquí. Raúl se rió, aunque con algo de nerviosismo. Vamos, no empieces con eso. Este lugar está lleno de turistas. No hay nada raro, solo leyendas. Carla no respondió, pero su mente seguía centrada en el mapa y en el mensaje que había encontrado. El sendero se ensanchaba gradualmente, y cuando ya llevaban unos 20 minutos caminando, llegaron a una pequeña colina que les permitió ver más allá. Al fondo, el bosque se abría un poco, y ante ellos apareció un antiguo altar de piedra, cubierto de musgo y parcialmente enterrado por el tiempo. «Miren esto», dijo Carla, señalando el altar. Silvia comenzó a grabar de inmediato, enfocando la estructura deteriorada. El altar tenía inscripciones que no lograban descifrar, y había una especie de círculo grabado en el centro, casi como si hubiera sido diseñado para algún tipo de ofrenda. El aire a su alrededor se volvía más denso, y todos pudieron sentirlo. Algo en ese lugar les generaba una extraña incomodidad. «¿Qué creen que es esto?», preguntó Carla, acercándose al altar. Raúl se agachó, tocando una de las piedras que formaban el círculo. «Parece antiguo, pero no creo que tenga nada que ver con las leyendas. Quizás era un altar de algún grupo local, o algo relacionado con el agua». Silvia, sin embargo, no estaba tan segura. ¿Y si esto tiene que ver con lo que decían las historias? ¿Y si es un lugar sagrado o peligroso? Carla miró el círculo en el altar. El diseño era simétrico, y las piedras parecían haber sido colocadas con mucho cuidado. Había algo en el aire, como si el lugar estuviera esperando algo. A medida que sus dedos tocaban las piedras, sintió una ligera vibración bajo su piel. No era nada que pudiera describir, pero estaba seguro de que algo estaba sucediendo. «De todas formas, sigamos adelante», dijo Raúl, levantándose y mirando a su alrededor. «Aquí no parece haber nada más interesante». A regañadientes, todos estuvieron de acuerdo en seguir caminando, pero la atmósfera se había vuelto algo tensa. El sol apenas iluminaba el camino, y la neblina comenzaba a ascender desde el lago, cubriendo la orilla como un manto. A medida que avanzaban, el sonido del bosque parecía volverse más distante, como si todo estuviera perdiendo su vitalidad. El viento, antes tan suave, había cesado por completo, dejando un silencio pesado. Nadie dijo nada, pero todos lo sentían. Algo había cambiado en el aire, algo que no podían identificar, pero que, de alguna manera, los hacía sentirse observados. «Creo que es hora de regresar», dijo Silvia, mirando nerviosa hacia atrás. «No seas tan dramática», respondió Raúl, aunque su tono era menos seguro que antes. «Solo es el viento». Carla no estaba convencida. Había algo en ese silencio que la ponía en alerta. Las sombras en el bosque parecían moverse de manera extraña, como si la luz estuviera siendo absorbida por algo invisible. La sensación de que algo no estaba bien se intensificó. Algo, o alguien, los estaba observando. Al mirar hacia el camino de regreso, Carla se detuvo de golpe. Delante de ella, a unos pocos metros, algo brillaba débilmente entre los árboles. Era un objeto pequeño, semi-enterrado en la tierra. El brillo era tenue, pero suficiente para llamar su atención. «¿Ven eso?», preguntó Carla en voz baja. Los tres se acercaron, con cautela, y cuando llegaron al lugar, encontraron lo que parecía un colgante antiguo, con símbolos grabados en su superficie. El metal estaba oxidado, pero las marcas eran claramente visibles. Raúl lo levantó con los dedos, inspeccionando el objeto. «¿Qué es esto? ¿De quién será?». Carla lo miró fijamente, una sensación extraña recorriéndole la espalda. «No lo sé, pero esto está conectado con lo que está pasando aquí». Silvia miró el colgante y luego el bosque. «Creo que hemos estado ignorando algo más grande de lo que pensamos. Este lugar no está vacío». De repente, un estremecimiento recorrió el suelo bajo sus pies. Una vibración sutil pero creciente que parecía provenir directamente del lago, como si el agua comenzara a moverse con una fuerza invisible. El silencio del bosque fue reemplazado por un sonido bajo y lejano,
como si algo estuviera despertando en las profundidades. Carla miró a los demás, sus ojos reflejando el miedo que ahora se había apoderado de ella. «Tenemos que irnos. Ahora». Pero algo les decía que ya era demasiado tarde para escapar. El regreso al sendero fue apresurado, pero el ambiente parecía volverse cada vez más pesado, como si el aire mismo se hubiera espesado. Carla, Raúl, Silvia y Miguel caminaban con prisa, mirando a su alrededor constantemente, como si esperaran que algo los alcanzara en cualquier momento. El colgante que habían encontrado permanecía en las manos de Raúl, quien lo observaba con cierta incomodidad, pero sin decir nada. El pequeño brillo en la superficie metálica parecía absorber la luz, como si fuera un objeto que perteneciera a otro tiempo, a otra realidad. El sonido de sus pasos crujientes sobre las hojas secas era lo único que se escuchaba, pero todo a su alrededor estaba en silencio. El viento que antes había acompañado su caminata se había desvanecido, y el sonido de los árboles moviéndose parecía haberse apagado por completo. Las sombras del bosque, largas y alargadas, se estiraban sobre el suelo como dedos invisibles, y a cada paso, el ambiente se volvía más opresivo. ¿Deberíamos haber venido?, preguntó Silvia, rompiendo el silencio, su voz tensa. Carla no respondió de inmediato, pues también sentía esa extraña presión en el aire, esa sensación de que algo estaba observándolos, pero no quería mostrar miedo frente a los demás. Se obligó a mantener la calma. «Solo estamos caminando de vuelta», dijo Carla, aunque su voz sonaba un poco vacía, como si intentara convencer más a sí misma que a los demás. «Vamos a regresar y todo estará bien». Miguel caminaba al frente, pero su rostro estaba tenso, y sus ojos no dejaban de mirar hacia el lago, que ahora se veía más oscuro de lo que recordaba. La superficie del agua, antes calmada, parecía moverse de una manera extraña, como si algo estuviera empujando las aguas desde abajo, desde las profundidades. «No me gusta cómo se ve el lago», dijo Miguel en voz baja, casi para sí mismo, pero lo suficientemente fuerte para que los demás lo escucharan. Carla miró rápidamente hacia el lago, y entonces lo vio también. En el centro de la superficie, una forma oscura emergió brevemente, algo grande que se hundió de nuevo sin hacer ruido. El corazón de Carla dio un salto en su pecho, y una sensación de frío la recorrió de arriba a abajo. «¿Lo viste?», preguntó Silvia, su voz quebrada. Carla asintió, sin poder decir nada. Sus pies parecían pegarse al suelo. No podían quedarse ahí. Algo no estaba bien, y lo sabían todos. «Apurémonos», dijo Raúl, con una dureza que no solía mostrar. Tomó el colgante en su mano y lo guardó rápidamente en su bolsillo, como si el objeto tuviera una influencia oscura sobre él. No tenía ganas de pensar en lo que significaba, pero el simple hecho de tenerlo en sus manos le hacía sentir una incomodidad creciente. El grupo continuó caminando, acelerando el paso. La presión en el aire aumentaba, y la sensación de que los observaban se intensificaba. Carla sentía como si alguien estuviera a su lado, respirando en su cuello, pero cuando se giraba, no veía nada. De repente, una figura apareció entre los árboles. Era pequeña, algo difusa al principio, como si estuviera hecha de niebla o sombras. Un suspiro colectivo recorrió a todos. Raúl fue el primero en reaccionar, mirando hacia adelante con ojos entrecerrados. «¿Quién está ahí?», gritó, pero la figura no respondió. La sombra se desvaneció tan rápido como apareció, como si nunca hubiera estado allí. Solo quedó el vacío y un silencio espeso que los rodeaba. Carla, con el corazón acelerado, miró a los demás, quienes parecían igual de desconcertados. «Creo que deberíamos correr», dijo Silvia, mirando a su alrededor, y sin esperar respuesta, comenzó a caminar más rápido, casi trotando, sin mirar atrás. El grupo la siguió, pero el sendero, antes tan claro y sencillo, parecía haberse alargado. Los árboles parecían acercarse más, las sombras se volvían más densas y largas, y los ruidos del bosque, si es que existían, se habían desvanecido por completo. Un grito lejano rompió el silencio, algo que no pertenecía al ambiente natural del lugar. Era humano, y sonaba desesperado.
Carla se detuvo, aterrada. ¿Lo escucharon?, preguntó Miguel, su voz temblando. Silvia y Raúl se detuvieron también, con la respiración entrecortada. Todos miraban hacia el origen del grito, pero no podían ver nada. El sonido no había vuelto a repetirse, y ahora todo estaba en silencio. Esas cosas no son naturales, dijo Carla, intentando mantener la calma. No puede ser una coincidencia. Aquí está pasando algo. ¿Y qué estamos haciendo aquí entonces?, dijo Raúl, sus palabras llenas de frustración y miedo. Necesitamos irnos, y rápido. Pero justo en ese momento, el aire cambió nuevamente. Una brisa fría recorrió el sendero, y algo pesado y denso se instaló en el ambiente. Carla miró a su alrededor y vio cómo las sombras del bosque parecían cobrar vida, moverse de manera extraña, como si estuvieran respirando. No es solo el ambiente, dijo Silvia en voz baja, mirando al suelo. Algo está cambiando. Carla sintió como si una presión invisible comenzara a apoderarse de su pecho. No podía respirar bien, y el aire parecía volverse más espeso. Sintió que se tambaleaba, como si el suelo bajo sus pies estuviera cediendo. Miguel, por otro lado, estaba mirando hacia el lago nuevamente. A lo lejos, una figura se elevaba de las aguas, emergiendo lentamente de la superficie. Era grande, como una sombra humana, pero distorsionada, casi etérea, y estaba mirando directamente a Carla. «Miguel», gritó Raúl, mirando hacia donde lo observaba. Pero cuando Miguel se giró, la figura ya no estaba. El lago parecía tranquilo de nuevo. «¿Qué está pasando?», dijo Silvia, tomando a Miguel del brazo con fuerza. «Tenemos que irnos de aquí». Miguel, ahora más pálido que nunca, asintió sin decir una palabra. Los tres comenzaron a caminar rápidamente, pero la sensación de que algo los acechaba nunca desapareció. Cada paso que daban parecía más pesado que el anterior, como si el lugar los estuviera absorbiendo. En lo más profundo del bosque, donde la luz ya no llegaba, la oscuridad se volvía más densa. De repente, el suelo tembló bajo sus pies. Fue un estremecimiento sutil, pero suficiente para hacerlos detenerse. El crujido de los árboles a su alrededor aumentó, como si algo se acercara rápidamente. «No es posible», murmuró Carla, el miedo invadiéndola. De alguna manera, todos sabían que no estaban solos, que algo los seguía, que algo ya estaba aquí con ellos. La sensación de que algo los observaba se intensificaba con cada paso. El bosque se había vuelto un lugar extraño, como si las sombras tomaran forma y respiraran, como si todo a su alrededor estuviera en movimiento sin que ellos pudieran verlo claramente. El sendero, que antes les había parecido tan familiar, ahora era un laberinto de árboles y maleza, con el aire cada vez más denso, pesado. Carla sentía su pecho apretado, como si alguien la estuviera observando de cerca, pero no podía ver a nadie. Raúl estaba al frente, con los ojos clavados en el camino, pero su andar ya no tenía la misma seguridad de antes. Cada tanto, se detenía brevemente, mirando a su alrededor con desconfianza. Silvia y Miguel caminaban detrás, cada uno con su propio miedo, aunque ninguno se atrevía a hablar de lo que sentían. El silencio era tan denso que casi podían escuchar los latidos de sus corazones. «Creo que necesitamos parar», dijo Miguel, finalmente rompiendo el silencio. Su voz sonaba tensa, como si intentara hacerla sonar más firme de lo que realmente estaba. Carla no dijo nada, pero su cuerpo pedía un respiro. Estaba agotada, y la ansiedad no la dejaba pensar con claridad. Decidieron hacer una pausa al borde del camino. Silvia se sentó sobre una roca grande, y Raúl también se apoyó en un árbol cercano. «No entiendo qué está pasando», dijo Silvia, mirando el suelo con los ojos entrecerrados. Su voz estaba apenas audible, como si temiera que algo fuera a escucharla. «Todo esto es tan raro. Hay algo en este lugar, algo que no podemos ver». Carla asintió, sin ganas de hablar demasiado. La atmósfera estaba tan cargada que temía que cualquier palabra pudiera empeorar la sensación de tensión que la envolvía. Sin embargo,
Algo en su interior le decía que no podía quedarse quieta. El mapa de su padre, el colgante que Raúl había guardado, las inscripciones en el altar, todo parecía conectado. Algo estaba esperando a ser descubierto, y aunque no sabía qué era, sentía que debía seguir adelante. «Vamos, no tenemos tiempo para quedarnos parados», dijo Carla finalmente, levantándose. Miró a los demás, aunque nadie se movió al principio. A su alrededor, el bosque seguía igual de sombrío, y el silencio persistía. Raúl fue el primero en reaccionar. Se levantó y comenzó a caminar sin decir palabra, como si algo lo empujara. Silvia lo siguió con cautela, y Miguel, después de unos segundos, los alcanzó. La tensión era palpable, y a pesar de que avanzaban, Carla sentía que el lugar se volvía cada vez más oscuro, como si la luz del día estuviera desvaneciéndose poco a poco. El camino parecía no tener fin. Cada árbol, cada roca, les parecía más extraño que el anterior. Al principio, el sendero parecía ser sencillo, pero con el paso del tiempo, las marcas y los indicios de lo que parecía ser un camino de salida comenzaron a desaparecer. Las huellas de animales, los signos en el suelo, todo parecía perderse en una espiral de desesperación. «¿Estamos dando la vuelta?», preguntó Silvia, mirando alrededor y deteniéndose a medio camino. Parecía que ya no quedaba rastro de su ruta inicial. Raúl no la miró, pero el tono de su voz ya no tenía la misma firmeza. Estaba tan callado que sus palabras resonaban vacías en el aire. «No lo sé. El bosque parece estar cambiando». Carla observó cómo el ambiente se volvía más turbio. Algo en el aire no estaba bien. El silencio se había vuelto tan absoluto que ahora podía escuchar el crujir de las ramas bajo sus pies, como si cada movimiento tuviera un eco que nadie más escuchaba. El sonido de las hojas secas crujía con más fuerza bajo sus pies. Carla se detuvo de nuevo, mirando al frente, donde una figura se desdibujaba entre los árboles. Era borroso, casi como un espejismo, pero lo suficientemente claro como para que su corazón se acelerara. La figura parecía una sombra humana, pero no tenía contornos definidos, como si flotara entre las ramas. «¿Vieron eso?», preguntó Carla, señalando al frente. Raúl se detuvo y miró, frunciendo el ceño. Silvia, temblorosa, se acercó a ellos. «No, no puede ser», dijo Raúl, sacudiendo la cabeza, como si intentara convencer a todos de que lo que acababan de ver no era real. La figura desapareció tan repentinamente como había aparecido, disolviéndose en el aire, y una sensación helada recorrió el cuerpo de Carla. No fue solo la visión lo que la inquietaba, sino el hecho de que había sentido una presencia que no se podía explicar. Algo los estaba siguiendo, y no estaba dispuesto a dejar que se fueran tan fácilmente. El sonido de un grito lejano se filtró en el aire, un grito de desesperación que heló la sangre de todos. Carla miró hacia atrás, esperando encontrar alguna señal de alguien, pero no había nada, solo el mismo paisaje sombrío que los rodeaba. «¿Quién está ahí?», gritó Raúl, y la intensidad de su voz rompió el silencio del bosque. Pero no hubo respuesta. El grito resonó de nuevo, más cerca esta vez, pero aún así no lograban identificar de dónde venía. Carla dio un paso hacia adelante, sin darse cuenta de que lo había hecho hasta que ya estaba en medio de una sección del bosque más oscura. La atmósfera se volvió más densa, como si la tierra misma respirara. El aire estaba pesado con una energía palpable, como si el lugar estuviera vivo de alguna forma que no podían comprender. «Esto no está bien», dijo Silvia, su voz temblando. Daba la impresión de que sus palabras no podían salir de su garganta con normalidad. Algo la estaba oprimiendo. Carla la miró, pero no supo qué decir. Todo lo que podía hacer era seguir adelante, aunque cada vez más un sentimiento de desesperanza la invadía. El camino ya no parecía tener salida, y a medida que avanzaban, el bosque parecía volverse más cerrado, como si las sombras se acercaran para envolverlos. «¿Por qué no nos hemos encontrado con el lago?», preguntó Miguel, con el rostro pálido y sus ojos fijos en el horizonte. «¿Dónde está el agua?». Carla se giró, y por un momento,
Miró hacia el lugar por donde habían venido, esperando ver el lago reflejándose en la luz. Pero no lo vio. Lo único que había era un mar de árboles y sombras. La sensación de estar perdido se apoderó de ellos de inmediato. Un susurro, bajo y casi imperceptible, atravesó el aire. Carla lo escuchó primero, y luego Silvia, que se acercó a ella, preguntando en voz baja: ¿escuchaste eso? El susurro parecía provenir de todas partes, y a medida que sus pasos los alejaban del lugar, el sonido se volvía más fuerte, más claro, como una voz lejana, llamándolos, invitándolos a adentrarse más y más en el bosque. Carla, incapaz de controlar su miedo, dio un paso atrás. El susurro era ahora un murmullo profundo, algo que no podía comprender. Era como si la voz estuviera fuera de su alcance, pero a la vez dentro de su mente. Algo les estaba diciendo que regresaran al altar, que regresaran a donde todo había comenzado. Pero ya era demasiado tarde para volver atrás. El aire estaba más pesado que nunca, y el grito lejano, ahora mucho más cercano, les recordó lo que ya sabían: no estaban solos. Algo había despertado en el bosque, y no iba a dejarlos ir. El aire se había vuelto espeso, como si cada respiración estuviera impregnada con una carga de tensión que los invadía poco a poco. Carla, Raúl, Silvia y Miguel caminaban sin rumbo claro, solo avanzando, siguiendo un sendero que parecía alargarse interminablemente. A cada paso, la sensación de estar siendo observados se intensificaba, y los ruidos del bosque, que antes solo eran murmullos, ahora parecían susurros, voces bajas que se mezclaban con el crujir de las ramas y el suspiro del viento entre los árboles. Carla no podía dejar de mirar alrededor con la esperanza de encontrar algo familiar, algo que les indicara que no estaban atrapados en una trampa sin salida. Pero cada vez que sus ojos se fijaban en un punto del camino, algo cambiaba, como si el bosque se reconfigurara ante ellos. Un árbol que antes estaba a la izquierda ahora aparecía a la derecha, y el suelo, que parecía firme, crujía de manera extraña, como si estuviera cediendo bajo su peso. ¿Cómo es posible?, preguntó Raúl, su voz tensa mientras miraba el mapa en sus manos. Parecía que el lugar, que había estudiado tantas veces, ya no coincidía con lo que veían. Miguel, caminando junto a él, echó un vistazo al mapa y luego miró a su alrededor. Los árboles parecían moverse, las sombras jugaban con la luz, y el camino ya no era un sendero claro, sino un entramado de ramas y maleza que se cerraba sobre ellos. «No tiene sentido», dijo Silvia, su voz apenas un susurro, como si temiera que su propia voz pudiera atraer algo aún peor. Estaba pálida, con los ojos muy abiertos, mirando hacia la espesura del bosque. La incomodidad era palpable. Nadie quería admitirlo, pero todos lo sabían: algo no estaba bien. Y si había algo peor que estar perdidos en un bosque oscuro, era sentir que el bosque los estaba guiando, que los estaba conduciendo hacia algún destino incierto, uno que no podían comprender ni prever. De repente, un estremecimiento recorrió el suelo bajo sus pies. Fue un temblor leve, pero lo suficientemente fuerte para hacer que todos se detuvieran en seco. El suelo se sacudió un momento, y luego todo volvió a la calma. Un silencio pesado, más profundo que el anterior, se instaló de inmediato. «¿Qué fue eso?», preguntó Carla, con voz baja, pero no obtuvo respuesta inmediata. Todos miraban a su alrededor, intentando discernir cualquier movimiento en la oscuridad, pero nada parecía fuera de lugar. Raúl, en un intento por recobrar algo de control, intentó mover el mapa de nuevo, pero antes de que pudiera hacerlo, una figura apareció ante ellos. No era una figura humana, pero su presencia era inconfundible. Era una sombra más densa que las demás, que se erguía frente a ellos como una pared oscura. A medida que se acercaba, la figura comenzó a tomar forma, y pronto pudieron distinguir lo que parecía una criatura con ojos brillantes, tan oscuros como el abismo. No tenía forma definida, pero su silueta era claramente humana, aunque distorsionada, como si estuviera hecha de sombras y niebla. El corazón de Carla dio un vuelco, y un escalofrío recorrió su columna vertebral. Raúl retrocedió un paso, pero la criatura no los atacó.
Solo los observaba, inmóvil, como si estuviera esperando algo. Las sombras a su alrededor se movían de manera inquietante, como si la figura misma estuviera alimentándose del entorno, absorbiendo la luz y haciendo que el aire fuera aún más denso y pesado. ¿Qué es eso?, preguntó Miguel, su voz quebrada, incapaz de creer lo que veía. Estaba congelado, como si la visión ante lo hubiera paralizado. Carla no podía apartar la vista de la criatura. Algo en sus ojos, o lo que quedaba de ellos, parecía conocerlos, como si estuvieran conectados a algo más grande y más oscuro. No podía entender qué era, pero sentía que no pertenecía a este mundo. Era como si fuera parte de este bosque, como si la misma tierra lo hubiera parido, como si la oscuridad misma hubiera cobrado vida. Silvia, al fin, rompió el silencio, dando un paso hacia atrás con una expresión de terror en el rostro. «Tenemos que irnos. Ya», gritó, y su voz sonó más desesperada que nunca. Su miedo era palpable, y los otros, por fin, comenzaron a retroceder también. La criatura no se movió, no hizo ningún sonido. Parecía observarlos en silencio, como si esperara una reacción, como si los estuviera estudiando. Carla sintió una presión creciente sobre su pecho, una fuerza invisible que la empujaba a alejarse, a salir de ahí lo antes posible. Cada fibra de su ser le pedía huir, pero no podía dejar de mirar. De repente, la criatura comenzó a disolverse, pero no se fue del todo. En lugar de desaparecer, la figura se esfumó en una serie de sombras que se extendieron hacia los árboles, disolviéndose en el aire, como si fuera absorbida por el bosque mismo. En un parpadeo, el lugar que antes estaba lleno de la presencia de esa criatura, quedó vacío de inmediato, y el ambiente volvió a la quietud. Nadie se movió durante unos segundos. El silencio era opresivo, como si los rodeara un manto invisible, una fuerza que los mantenía allí, observando, esperando. «¿Qué fue eso?», susurró Silvia, la incredulidad en su voz. Raúl, aún en shock, solo pudo mirar al suelo. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos lo sabían. Algo los había estado observando, algo los estaba esperando en ese bosque oscuro, y ahora ya no estaban seguros de poder salir. Carla, sin embargo, tomó la iniciativa. La visión de la criatura, aunque aterradora, había despertado algo en ella, algo más allá del miedo. Era como si, de alguna manera, la conexión con ese ser, con ese lugar, hubiera abierto una puerta dentro de ella. «Tenemos que seguir adelante», dijo con firmeza, y aunque su voz temblaba, sus palabras eran claras. «No podemos quedarnos aquí. No podemos permitir que esto nos detenga». Raúl y los demás se miraron, pero ninguno dijo nada. Sabían que no había opción. Había algo que los llamaba a seguir adelante, algo más grande que ellos, y aunque no podían entenderlo, todos sentían que estaban siendo arrastrados hacia algo más oscuro y peligroso. Pero no podían dar la vuelta. No ahora. Así, con pasos vacilantes pero decididos, el grupo continuó adentrándose en el bosque, hacia lo desconocido, hacia lo que aún no comprendían. Sabían que había algo más grande esperando por ellos, algo que ya no podían evitar. Solo quedaba saber que les depararía el próximo paso, que les aguardaba en la oscuridad. El aire estaba más denso que nunca, como si el mismo bosque se hubiera cerrado sobre ellos. Cada paso que daban parecía retumbar en el silencio, como si el suelo mismo estuviera escuchando. La sensación de estar siendo observados era más fuerte que nunca, pero esta vez no había sombras que los acecharan directamente, solo el incesante murmullo de las hojas moviéndose, como si el viento estuviera susurrando secretos a sus espaldas. Carla sentía una opresión en el pecho, como si una mano invisible estuviera apretando su corazón, robándole el aliento. Miraba a su alrededor, pero no podía encontrar ninguna salida. El camino que habían seguido se desvanecía a medida que avanzaban, como si el bosque mismo estuviera alterando su percepción del espacio. De vez en cuando, el sonido de las ramas crujía, pero no podían ver nada. Estaban completamente rodeados por el follaje denso, y el único rastro de su presencia era el eco de sus propios pasos. Raúl,
que caminaba al frente, miraba atrás con una expresión vacía en el rostro. A pesar de haber sido siempre el más decidido y racional del grupo, incluso comenzaba a perder la calma. No había forma de negar lo que estaba ocurriendo. El bosque ya no era el mismo. Las luces del día se habían desvanecido lentamente, y ahora solo quedaba una oscuridad sombría que parecía envolverlos, como si el sol nunca hubiera existido en este lugar. ¿Por qué no llegamos al lago?, preguntó Miguel, casi en un susurro, sin esperar una respuesta. Su voz era débil, como si temiera que alguien o algo pudiera escuchar. Carla no sabía qué decir. Cada vez que intentaban avanzar hacia el lago, el bosque parecía desviarlos. No importaba por dónde caminaran. El agua parecía mantenerse fuera de su alcance. Silvia, que había estado en silencio durante el último tramo del camino, rompió la quietud. Su voz tembló con una mezcla de terror y frustración. Esto no tiene sentido. ¿Por qué el bosque está cambiando? Ya no estamos caminando en línea recta. Es como si todo estuviera deformándose a nuestro alrededor. Raúl detuvo sus pasos y miró a Silvia con una expresión cansada, pero su rostro también reflejaba una creciente desesperación. Se pasó una mano por el cabello, y al hacerlo, parecía intentar encontrar alguna lógica en todo aquello. No lo sé, Silvia, dijo finalmente, su voz apenas audible. La frustración en sus palabras era evidente. Pero no estamos avanzando. No estamos en el camino correcto. Silvia dio un paso hacia él, como si quisiera buscar alguna respuesta más, alguna pista que los guiara. Pero sus palabras se quedaron en el aire, suspendidas en la atmósfera tensa. De repente, un fuerte crujido de ramas hizo que todos se detuvieran. Los ojos de Carla se abrieron con sorpresa y miedo. Al principio pensó que era un animal, pero algo en el sonido no encajaba. No era un animal cualquiera. El crujido fue seguido por un ruido de arrastre, como si algo pesado estuviera moviéndose entre los árboles. Los cuatro se giraron al unísono, con el corazón acelerado, mirando hacia la oscuridad que se cernía ante ellos. ¿Escucharon eso?, preguntó Miguel, su voz casi un susurro, pero llena de pánico. Raúl, con el ceño fruncido, asintió lentamente. La tensión entre ellos era palpable. Cada uno de ellos esperaba que el otro tomara la iniciativa, pero ninguno se atrevía a dar un paso adelante. «Es un animal», dijo Carla, tratando de convencerse a sí misma. Su voz sonaba más débil de lo que esperaba, pero el ruido se intensificó, acercándose rápidamente, como si estuviera invadiendo su espacio, arrastrándose hacia ellos. Carla sintió una presión en su pecho, un peso invisible que la empujaba hacia abajo. La oscuridad parecía ganar terreno, y cada vez que trataban de avanzar, el sonido se hacía más fuerte, más urgente. En ese momento, algo emergió de entre los árboles. No era un animal, no era humano, era una figura indistinta, difusa, que parecía moverse y disolverse al mismo tiempo, como si fuera parte del mismo bosque. Una sombra oscura, que se alzaba ante ellos, cambiando de forma con cada paso que daba. Silvia se tapó la boca con las manos, intentando no gritar, pero la respiración le aceleró tanto que no pudo evitar el sonido de su pavor. Miguel se quedó quieto, observando con los ojos desorbitados, incapaz de apartar la vista de la figura que se acercaba. Carla intentó reaccionar, pero el miedo la había paralizado. Raúl, el primero en reaccionar, dio un paso atrás, mirando a la figura con incredulidad, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. «¡Corran!», gritó Raúl, finalmente, impulsado por el terror que se había apoderado de él. El grupo se dispersó, corriendo en diferentes direcciones sin rumbo fijo. Carla corrió entre los árboles, apenas pudiendo ver por la oscuridad que los rodeaba, solo escuchando el estruendo de los pasos apresurados, los gritos de sus amigos. No sabía hacia dónde iba, solo sabía que tenía que alejarse de esa figura, de ese algo que los había encontrado. De repente, Carla tropezó con algo en el suelo, cayendo hacia adelante con un fuerte golpe. El dolor en sus manos la despertó, pero el pánico la mantuvo alerta. Se levantó rápidamente, mirando a su alrededor,
pero no podía ver a los demás. Solo escuchaba sus respiraciones agitadas y el sonido lejano de los pasos de los otros. Un viento helado sopló con fuerza, y cuando levantó la vista, se dio cuenta de que ya no estaba en el mismo lugar. El bosque parecía haberse transformado completamente. Lo que antes era un camino cubierto de hojas, ahora era una serie de ruinas oscuras, estructuras de piedra quebradas que se alzaban en la distancia, como vestigios de algo antiguo y olvidado. Carla no entendía cómo había llegado allí, pero podía sentir la presencia de algo más, algo que no era humano, que la observaba desde las sombras. Un grito lejano la hizo girar, y sin pensarlo, comenzó a correr hacia la fuente del sonido. Necesitaba encontrar a sus amigos, necesitaba saber que no estaban tan lejos, que aún podían salir de allí. Pero cuanto más corría, más se perdía en la oscuridad, y la sensación de ser atrapada por algo invisible la perseguía sin tregua. El sonido de los gritos se apagó, y solo quedó el silencio, pesado, mortal. Carla se detuvo en seco, mirando alrededor, buscando alguna señal de vida. La niebla comenzaba a envolverla, y a medida que se adentraba más en esa oscuridad, la sensación de que algo se acercaba a ella se hacía más intensa. Algo la estaba buscando, y ya no estaba tan segura de que pudiera escapar. La niebla era densa, como una capa espesa que envolvía todo a su alrededor, haciéndolo parecer irreal, como si estuviera atrapada en un sueño. Carla, con el corazón latiendo aceleradamente, avanzaba entre las ruinas, tratando de escuchar algún ruido, alguna señal que le indicara dónde estaban sus amigos. Cada paso que daba parecía resonar más en el vacío, y el aire se volvía cada vez más pesado, como si la atmósfera misma la estuviera oprimiendo. Las estructuras de piedra, que antes parecían desmoronadas, ahora se alzaban de una forma extraña, como si estuvieran reconstruyéndose ante sus ojos. No había lógica en lo que veía, y la sensación de estar atrapada en un ciclo sin fin crecía a cada momento. El bosque, el lago, la casa, todo parecía desvanecerse en un solo punto, un lugar que no pertenecía a ningún mapa, ni a ningún recuerdo. Algo en ella, algo profundo, le decía que no estaba simplemente perdida, estaba siendo observada, y la sensación de que algo estaba muy cerca, acechándola, se intensificaba. La niebla, espesa y gris, se movía con rapidez, como si una fuerza invisible la empujara hacia adelante. Los árboles se doblaban, las sombras se alargaban, y las voces se desvanecían con cada intento de gritar. Carla intentó llamarlos, pero su voz se ahogaba en el aire. No podía encontrar palabras, solo respiraciones profundas, entrecortadas, mientras la oscuridad la rodeaba. Entonces, algo se movió. Un ruido sordo, casi imperceptible, llegó a sus oídos. No sabía de dónde venía, pero la dirección era clara. Algo se deslizaba entre las ruinas. La figura oscura, distorsionada, que había visto antes, volvió a manifestarse, y esta vez no había lugar para escapar. Carla giró rápidamente hacia el sonido, pero no lo vio. Sin embargo, la presencia era inconfundible. La sensación de estar siendo observada era más intensa que nunca, como si los propios árboles estuvieran respirando, como si todo el lugar estuviera vivo y observando sus movimientos. Raúl, Silvia, Miguel, gritó con todas sus fuerzas, su voz rota por el miedo, pero las palabras parecían disolverse en la niebla, tragadas por el silencio de aquel lugar. Un crujido lejano, más cerca esta vez, la hizo girar sobre sus talones. La figura apareció nuevamente, pero esta vez no era solo una sombra, sino algo más, algo con forma, con ojos brillantes, dos puntos de luz que la miraban desde la penumbra, fijos, inquebrantables. La oscuridad parecía moverse en torno a ella, pero la criatura permaneció estática, mirándola, casi como si estuviera esperando algo. Carla sintió que su piel se erizaba. Todo su cuerpo le decía que no debía moverse, que cualquier intento de huir solo aceleraría lo inevitable. La figura estaba allí, y no importaba cuánto intentara retroceder, el espacio que los separaba no parecía aumentar. Era como si estuviera atrapada en un punto sin salida,
como si todo el paisaje fuera parte de una ilusión que la mantenía encerrada en un ciclo del cual no podía escapar. El viento se levantó nuevamente, y las ramas de los árboles se sacudieron violentamente, como si estuvieran respondiendo a algo. Carla, luchando contra el pánico, dio un paso atrás, pero el suelo parecía moverse bajo sus pies, como si el terreno mismo cambiara de lugar, transformándose a medida que ella retrocedía. Entonces, la figura se movió. No era un paso, no era un sonido de pisadas, era más bien una vibración en el aire, una distorsión que parecía consumir todo lo que estaba a su alrededor. De repente, la sombra avanzó hacia ella con una rapidez desconcertante, tan rápida que no pudo evitar el grito de terror que se le escapó de la garganta. Pero cuando la sombra se acercó lo suficiente, se detuvo abruptamente, como si algo invisible la hubiera detenido. No había contacto, pero la tensión en el aire se volvió insoportable. Carla estaba paralizada, atrapada por una fuerza que no podía entender ni controlar. La oscuridad parecía tragársela, y ella sintió que la figura la rodeaba, tocando su mente de alguna manera que no podía describir. La criatura, o lo que fuera, pareció hacerse más grande en ese momento. Las sombras se alargaron, y la niebla se espesó aún más, envolviendo todo en una oscuridad palpable. Los ojos brillantes brillaban intensamente, pero no había nada más, nada en su rostro que pudiera distinguir como humano. Era algo ajeno, algo completamente diferente a todo lo que Carla había conocido. De repente, una voz rasposa emergió de la oscuridad, profunda y gutural, como si las mismas piedras del suelo hablaran a través de la criatura. «¿Por qué vienes?», dijo la voz, y la palabra fue como un eco en su mente, resonando dentro de ella, dejando una sensación de angustia que le apretaba el pecho. Carla abrió la boca, pero no pudo responder. Su mente estaba atrapada en un torbellino de miedo, intentando procesar lo que estaba sucediendo, sin poder encontrar sentido a las palabras, a la pregunta. ¿Por qué estaba allí? No tenía respuesta. No podía ser la única respuesta que necesitaba encontrar. La figura avanzó un paso hacia ella, y Carla sintió que el aire se le escapaba, como si el espacio entre ellos fuera cada vez más pequeño, más aplastante. La niebla parecía comprimir todo, presionando sobre su pecho, haciéndole difícil respirar. Su vista se nublaba, y la única cosa que podía ver claramente eran esos ojos brillantes, aquellos puntos de luz que no paraban de mirarla. En ese momento, la oscuridad a su alrededor pareció transformarse. La niebla dejó de ser un velo, y se convirtió en algo sólido, como si fuera una pared que los rodeaba. Carla sintió que ya no podía moverse, que ya no tenía control sobre su propio cuerpo, como si todo estuviera fuera de su alcance. El miedo había ocupado cada rincón de su ser, y solo quedaba un paso hacia lo desconocido. Pero justo cuando pensó que todo estaba perdido, un sonido familiar llegó a sus oídos, un sonido que la hizo despertar del trance. Era un grito. No era el suyo, era el grito de Silvia. Un grito que la sacó de su parálisis y la hizo reaccionar. De alguna manera, el sonido de ese grito, de ese llamado, le dio fuerzas para moverse. Carla, con todo el terror que sentía, comenzó a correr. A su alrededor, la niebla seguía envolviéndolo todo, y la figura no dejó de seguirla. Pero ahora había algo más, algo que la empujaba a avanzar, a huir, a encontrar una salida, a encontrar a sus amigos antes de que fuera demasiado tarde. La carrera no se detenía, y la oscuridad parecía atraparla, pero había algo dentro de ella, algo profundo, que se negaba a rendirse. Necesitaba encontrar a los demás. Necesitaba escapar de lo que los acechaba. Y mientras corría, con el aire denso cortándole la piel y los pasos resonando en sus oídos, Carla no podía evitar preguntarse, ¿cómo se había llegado a esto? ¿Y qué era lo que realmente los esperaba al final de todo esto? La niebla persistía, densa como nunca antes, abrazando el suelo y las ruinas con una firmeza desconcertante. Carla sentía como el aire se volvía cada vez más pesado, como si todo a su alrededor estuviera intentando asfixiarla. A su lado, las sombras seguían moviéndose, arrastrándose,
como si el mismo bosque intentara atraparla en su propio laberinto. Sus pasos resonaban sobre el suelo empapado, pero a pesar de la velocidad con la que corría, no parecía avanzar. El ruido de sus pies se mezclaba con el eco de sus respiraciones entrecortadas, con el sonido de algo arrastrándose detrás de ella. Su corazón latía con fuerza, y las palabras de la criatura seguían resonando en su mente, como un eco imposible de ignorar. ¿Por qué vienes? Era la misma pregunta, la misma voz rasposa que la había paralizado, pero ahora, mientras corría, ya no le importaba encontrar una respuesta. Solo quería escapar. A lo lejos, pudo distinguir algo que cortaba la niebla, una luz tenue, como un faro en la oscuridad. No sabía si era real o si su mente la estaba engañando, pero la necesidad de llegar a esa luz era más fuerte que cualquier otro pensamiento. La visión de sus amigos, de Raúl, Silvia y Miguel, se convirtió en un faro de esperanza que la empujaba a seguir adelante. Cada paso era más dificultoso. La niebla se estaba tornando más densa, el aire más frío. Los árboles, aquellos que antes parecían simples sombras, ahora parecían tener vida propia. Se retorcían a su alrededor, como si las raíces mismas intentaran atraparla, como si la tierra no quisiera dejarla ir. Sus manos se movían frenéticamente, apartando ramas, tratando de avanzar. Su mente solo estaba centrada en una cosa, la luz. La luz que la esperaba, que la guiaba a la salida, a la seguridad. Pero cuando finalmente alcanzó la luz, algo la detuvo. Un grito desgarrador la congeló en seco. No era el grito de Silvia, ni de Miguel, ni de Raúl. Era otro grito, un sonido que no pertenecía a ningún ser humano. Era un rugido bajo, gutural, que surgía de las entrañas mismas de la tierra. Y luego, un sonido aún más horrible, una risita, una risa que se filtraba entre las sombras, que resonaba en sus oídos como si estuviera dentro de su cabeza. Carla se detuvo en seco, el miedo la paralizó. Al girar, vio lo que temía ver, aunque no quería reconocerlo. La figura, aquella sombra que había estado acechando durante todo el viaje, emergió de entre los árboles. Era más grande ahora. Su forma se definía con claridad, como una criatura que tomaba forma de algo que nunca había existido. Era alta, mucho más de lo que podía imaginar, y sus ojos brillaban con una intensidad dolorosa. La boca, una hendidura larga que apenas se distinguía en la oscuridad, mostraba una sonrisa que se extendía más allá de lo natural, como si estuviera disfrutando de su sufrimiento. El aire a su alrededor se volvió más frío, y la criatura avanzó hacia ella. Sus pasos eran lentos, pero cada uno parecía sacudir la tierra bajo sus pies. La presencia de esa cosa, de esa abominación, era tan aterradora que Carla no podía mover ni un músculo. Las raíces de los árboles parecían retorcerse, como si el bosque entero estuviera respirando con ella, como si el lugar entero estuviera vivo. «No puedes huir», dijo la voz rasposa de la criatura, una voz que resonaba en su mente, haciendo eco en todo su cuerpo. «No puedes escapar». Carla cerró los ojos un momento, tratando de pensar, de hallar alguna solución. El miedo la estaba desbordando, y sus piernas temblaban como si fueran a colapsar en cualquier momento. Sin embargo, algo en su interior, una fuerza desconocida, la empujó a mirar la figura. Sabía que no podía quedarse allí, que no podía permitir que ese ser la alcanzara. A pesar de la parálisis, a pesar del terror, comenzó a correr nuevamente. Cada movimiento era un esfuerzo titánico. La niebla la envolvía como una manta húmeda, cegándola, y las sombras que la rodeaban parecían cobrar vida. Sentía que el suelo estaba cambiando bajo sus pies, que el bosque entero estaba alterado. Cada vez que pensaba que lograba escapar, algo la detenía. Un rugido lejano, un crujido, una respiración pesada. La criatura estaba detrás de ella, y no importaba cuántas veces se girara, no podía ver su forma con claridad, pero sabía que la estaba siguiendo. De repente, vio algo a lo lejos, una luz brillante que parecía atravesar la niebla. No era la luz que había visto antes, sino una luz más pura, más intensa,
algo que irradiaba calor y esperanza. Carla no dudó ni un segundo y corrió hacia ella, más rápido que nunca. No podía permitir que la oscuridad la alcanzara. No podía permitir que esa criatura la destruyera. La luz la envolvió y, por un momento, el mundo se detuvo. La niebla desapareció y los árboles se desvanecieron. Todo a su alrededor estaba bañado en una luz cálida, que la hizo sentir a salvo. Y, por primera vez en mucho tiempo, dejó de escuchar los ruidos, los gritos, los murmullos. Carla se detuvo, agotada, mirando a su alrededor. Estaba sola, completamente sola. La luz la rodeaba, pero el paisaje había cambiado. El bosque, las ruinas, todo lo que había conocido, ahora era solo una imagen distante. Ante ella se erguía una casa. No era la casa en la que había estado antes, pero tenía una presencia familiar. No era la casa que había visto al principio de su pesadilla, pero parecía ofrecerle una oportunidad de encontrar respuestas. Se acercó con cautela, sabiendo que la criatura no había desaparecido. Aún sentía su presencia, aunque la luz la protegía por el momento. Cuando tocó la puerta de la casa, la madera estaba tibia al tacto, como si estuviera viva. Un crujido resonó al abrirla, y ante ella apareció un pasillo largo y oscuro. El aire olía a humedad, pero también a algo que no podía identificar. La sensación de ser observada la invadió nuevamente, pero ahora sentía una extraña calma. Algo dentro de ella la guiaba. Entró en la casa, avanzando lentamente. Mientras lo hacía, la puerta se cerró con un estruendo detrás de ella, y el eco resonó por todo el pasillo. Carla se dio la vuelta, pero no había marcha atrás. Solo podía seguir adelante. A medida que caminaba por el pasillo, los ecos de su propio miedo se desvanecieron, y la casa comenzó a susurrar. No eran voces claras, pero había algo en el aire, algo que le decía que estaba cerca del final. Algo o alguien la esperaba, y cuando se acercó a la última puerta del pasillo, sabía que ya no podía retroceder.